Hay incendios que destruyen un bosque, y hay incendios que destruyen una forma de entender el mundo. Cuando la gente recuerda a Teldrassil, suele pensar en un árbol ardiendo, en llamas que podían verse desde kilómetros, en una guerra, en una orden, en una tragedia. Pero los Kaldorei, los elfos de la noche, no perdieron solo un árbol. Perdieron el lugar donde nacían sus hijos, donde descansaban sus ancianos, donde aprendían sus historias. Perdieron el sonido que había acompañado a su pueblo durante miles de años. Porque un hogar no es una construcción. Un hogar es un recuerdo compartido. Y aquella noche ardieron millones de recuerdos. Mucho antes de la guerra, mucho antes de la Horda y la Alianza, mucho antes incluso de que los humanos levantaran sus primeras ciudades. Los Kaldorei ya caminaban por los bosques. Habían visto levantarse imperios. Habían sobrevivido a demonios. Habían perdido la inmortalidad. Habían enterrado héroes cuyos nombres ya nadie recordaba. Eran una raza acostumbrada a sobrevivir, pero jamás habían imaginado tener que sobrevivir sin hogar. En una pequeña vivienda construida sobre una de las inmensas ramas de Teldrassil vivía Letariel. No era una gran sacerdotisa, no era una centinela famosa, no era una heroína, era jardinera. Su trabajo consistía en cuidar pequeños jardines sagrados donde crecían flores utilizadas en rituales dedicados a Elune. Muchos pensaban que era un oficio sencillo. Ella sonreía cuando lo escuchaba, porque hacer crecer una flor en un árbol bendecido era más difícil que blandir una espada. Una espada solo necesitaba fuerza. Una flor necesitaba paciencia. Cada mañana caminaba por senderos suspendidos entre ramas gigantescas. Las hojas filtraban la luz del sol hasta convertirla en un brillo violeta. Los hipogrifos cruzaban el cielo. Los druidas meditaban bajo árboles antiguos. Los niños perseguían luciérnagas mágicas, mientras los ancianos narraban historias de una época en la que el mundo aún era joven. Todo parecía eterno. Y quizá ese fue el mayor error de los Kaldorei, creer que algunas cosas durarían para siempre. Los elfos de la noche medían el tiempo de forma diferente. Mientras un humano veía pasar una década, ellos apenas notaban el cambio de una estación. Un roble que tardaba 200 años en crecer era considerado joven. Una amistad de 500 años apenas comenzaba. Por eso nadie tenía prisa. El tiempo siempre estaba de su lado, o al menos eso creían. Cuando comenzaron a llegar noticias desde Silitus y Vallefresno, muchos pensaron que sería otra guerra más. Los Kaldorei habían luchado tantas veces que el conflicto ya parecía parte del paisaje. La Horda avanzaba. La Alianza respondía. Después llegaba una tregua, y el bosque seguía creciendo. Siempre había sido así. Pero aquella vez, algo era diferente. Los exploradores empezaron a regresar con historias inquietantes. Bosques talados, campamentos abandonados, columnas de soldados moviéndose hacia el norte. Letariel escuchaba aquellos rumores mientras seguía cuidando sus jardines. No porque fuera ingenua, sino porque una parte de ella se negaba a creer que alguien pudiera querer destruir un lugar como Teldrassil. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía? No era una fortaleza, no era una mina de oro, era un hogar. Entonces llegó el día. No hubo un gran anuncio, no hubo tiempo para prepararse, solo un murmullo. Después, otro, luego gritos. Y finalmente, el cielo comenzó a cambiar de color. Desde una de las ramas más altas, Letariel levantó la vista. Al principio creyó que era un atardecer extraño. Después sintió el olor. Humo. Un olor imposible en un árbol bendecido. Corrió. Las calles comenzaron a llenarse de gente. Madres buscando a sus hijos. Centinelas organizando evacuaciones. Druidas intentando controlar unas llamas que parecían no obedecer a la naturaleza. Y entonces alguien gritó algo que nadie quería escuchar.
El árbol está ardiendo. ¿Cómo arde un árbol del tamaño de una ciudad? La respuesta era sencilla. Como arde cualquier hogar. Primero una habitación, luego otra, después toda una vida. Las llamas subían por el tronco como si estuvieran vivas. Las ramas gigantescas se convertían en puentes de fuego. El viento arrastraba brasas que caían sobre casas, templos y jardines. Letariel corrió hacia su hogar, no para salvar objetos, sino porque allí estaban las semillas, pequeñas bolsas llenas de semillas recolectadas durante siglos. Cada una pertenecía a una especie distinta. Algunas ya no crecían en ningún otro lugar del mundo. Las tomó. No pensó. Simplemente las abrazó contra su pecho y siguió corriendo. Mientras descendía por los caminos del árbol, comenzó a ver algo que jamás olvidaría. Ancianos, muchos ancianos. Los Kaldorei vivían miles de años y muchos ya no podían correr. Algunos simplemente se sentaban, miraban las llamas y esperaban, no porque hubieran perdido las fuerzas, sino porque sentían que ya habían vivido demasiado para empezar otra vez. Una anciana tomó la mano de Letariel. «No llores por mí». La jardinera intentó levantarla. «Podemos salir». La anciana sonrió. «He visto nacer este árbol. Si debe morir, moriré con él». Letariel nunca volvió a verla. Cuando consiguió llegar a la costa, se dio la vuelta y contempló Teldrassil, no como un árbol, sino como un sol cayendo sobre el océano. Las llamas iluminaban el cielo. Las cenizas viajaban kilómetros. El humo ocultaba las estrellas. Y por primera vez en más de 10.000 años, los Kaldorei no sabían dónde estaba su hogar. Los días siguientes fueron peores, porque el fuego termina, pero el vacío permanece. Miles de supervivientes fueron acogidos en Ventormenta. Los humanos intentaron ayudar. Compartieron comida, casas, ropa, pero había algo que no podían ofrecer: raíces. Los Kaldorei caminaban por calles de piedra, escuchaban campanas, veían mercados llenos de ruido, y muchos se sentían extranjeros, no porque los humanos fueran hostiles, sino porque ellos nunca habían vivido así. Extrañaban el sonido del viento entre las hojas, extrañaban dormir escuchando animales nocturnos, extrañaban incluso el olor de la lluvia sobre la corteza de Teldrassil. Una noche, un niño humano preguntó a Letariel: «¿Cómo era vuestro hogar?». Ella miró por la ventana. Pensó en responder con grandeza, hablar del árbol más inmenso del mundo, de templos, de magia, pero dijo otra cosa. Por las noches, las hojas brillaban como si el cielo hubiera bajado a dormir con nosotros. El niño sonrió. Intentó imaginarlo. No pudo. Algunas cosas solo pueden entenderlas quienes las perdieron. Mientras tanto, muchos Kaldorei pedían venganza. Querían que el dolor tuviera respuesta, que las cenizas fueran pagadas con sangre. Otros simplemente querían dejar de llorar. Letariel escuchaba ambas posturas y comprendía a las dos, porque ella también odiaba y también estaba cansada de odiar. Un día abrió una de las bolsas que había salvado. Las semillas seguían allí, pequeñas, silenciosas, cubiertas de ceniza. Entonces comprendió algo. Había pasado semanas protegiéndolas, pero nunca las había plantado. Buscó un pequeño terreno, nada especial, ni sagrado, ni antiguo, solo un rincón de tierra. Cavó con las manos, plantó la primera semilla, luego otra, después otra. Algunos elfos la observaron. Uno preguntó: «¿Crees que crecerán?». Ella respondió: «No lo sé, pero si no las plantamos, seguro que morirán». Poco a poco otros comenzaron a ayudar. No era reconstruir Teldrassil, eso era imposible. Era construir algo diferente, no mejor, no igual, simplemente nuevo. Años después, aquellos pequeños árboles ya daban sombra. Los niños nacidos después de la tragedia jugaban entre ellos. No conocían Teldrassil, solo conocían las historias
y eso entristecía a los ancianos, pero también les daba esperanza. Una tarde, una joven elfa preguntó a Letariel: ¿es verdad que Teldrassil era mucho más hermoso que este lugar? La vieja jardinera sonrió, miró los árboles jóvenes, escuchó las risas, sintió el viento y respondió: sí, era más hermoso, pero eso no significa que este lugar no pueda llegar a ser un hogar. La muchacha guardó silencio. Después hizo otra pregunta: ¿cuándo dejará de doler? Letariel tardó mucho en responder. Nunca dejará de doler, pero algún día el dolor dejará de ser lo único que recuerdes, porque esa fue la verdadera lucha de los Kaldorei, no sobrevivir al incendio. Eso lo hicieron miles. La verdadera batalla fue decidir qué hacer después, convertir el duelo en odio o convertirlo en memoria. Los árboles enseñan una lección que pocas razas comprenden. Cuando uno cae, no termina el bosque. Las semillas siguen bajo la tierra, esperando, en silencio, hasta que llega la primavera. Y quizá esa sea la mayor victoria de los elfos de la noche. No que un nuevo árbol creciera, no que encontraran otro hogar, sino que incluso después de perder 10.000 años de historia en una sola noche, encontraron el valor para volver a plantar una semilla, porque cualquiera puede destruir un árbol, pero hace falta toda una generación para volver a creer que merece la pena cuidar un bosque,